Muchísimas gracias por habernos invitado hoy. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con todos ustedes trabajando conjuntamente con Santillana. Es una empresa fantástica. Me resulta muy grato ver este público. Enhorabuena, Santillana, por este título de la conferencia. Todos trabajamos en la tecnología, diseñamos procesos, pero al final lo importante son las personas, ¿verdad?, que trabajan juntas. Y a todos nos ocupan dos cosas: escalar y simplificar. Y esto es lo que nosotros hacemos día tras día: escalar y simplificar. La verdad es que Rob ha hablado muy bien esta mañana, hablando acerca del paisaje. Estaba yo pensando acerca de Rob. Le conozco desde hace 20 años y de pronto pensé, ¿qué hacía yo hace 20 años en el campo de la educación? Bueno, pues yo hace 20 años era maestro. Enseñaba a niños de 11 a 18 años. Era examinador. Esto, una novedad en el Reino Unido, viajaba y, como digo, era examinador nacional. Todos los veranos iba a correos en mi coche y llenaba el coche con sobres y sobres y sobres de exámenes de chicos de entre 18, de 11 y 18 años, y los 1000 los estudiaba, así que durante el día daba clase y por la noche corregía. Y 3 meses después estos alumnos recibían resultados. Y pienso y digo, por favor, ¿cómo ha cambiado todo? Las ciencias sí que han adelantado, desde luego que sí, y una barbaridad. Es una revolución. Y hoy, si fuera maestro, pues no tendría que ir en mi coche a correos para recoger 1000 sobres, no tendría que corregir por la noche, los alumnos no tendrían que esperar 3 meses. Y la verdad es que lo que nos ocupa son los alumnos, ¿no? Los resultados, la experiencia de los alumnos. Y hay otra cosa que ha comentado Rob que es importantísima para nosotros en AWS, que es lo que nos dicen los alumnos, la retroalimentación, esos alumnos que esperaban 3 meses. Imaginaos que hoy en vuestros trabajos tuvierais que esperar 3 meses para que os dijeran qué tal estáis haciendo las tareas. Es esencial recordar que todos damos más información, mejor información, más rápidamente a los alumnos, para que los alumnos sepan cómo les va, para que sepan si están aprendiendo. Lo aprendan solos, lo aprendan con sus homólogos, lo estén aprendiendo dentro del aula. Y a Luis y a su equipo, muchísimas gracias por esta fantástica presentación sobre ciberseguridad, que es esencial al proceso del aprendizaje. Y Shonda, que va a hablar, también lo va a comentar, la seguridad a lo largo del proceso. Bueno, pues yo quiero dar la palabra a Sandra, que se encarga de EdTech y editores. Trabaja con los 9 editores que son clientes de AWS en Estados Unidos. Son plataformas, las estructuras, Lucida y demás, son distintas plataformas. Y Shanda es experta. Desde luego que va a centrarse en algunas de las tendencias que nos ocupan. Vamos a tener que pensar acerca de cómo darles datos a los alumnos. Uno de los asuntos que va a comentar es la evolución. Ya no nos llamamos editores ni edtech. Ahora somos empresas de aprendizaje digital. Y una de estas realidades es que tenemos que pensar en qué nos centramos, en qué campo trabajamos conjuntamente. Yo pienso que yo, como examinador, hace 20 años, con todos esos sobres, pues hoy, desde luego, agradezco que esos editores trabajen con AWS, Amazon Web Services, que los alumnos no necesiten exámenes en papel, que no reciban la puntuación en papel, que todo el proceso de valoración, de evaluación, de examinación se lleve a cabo de forma tan distinta. Así que Shanda, que es quien se encarga a título global de estas empresas en Amazon Web Services. Así que Shanda nos va a explicar lo que hemos ido aprendiendo. Muchísimas gracias. I think I just did. Muy bien, me parece que acabo de apagarlo todo. Dios mío. Es que ni lo he rozado. A ver, ahora parece que está reaccionando. A ver. A ver. Bueno, lo he rozado. Lo he rozado.
Bueno, pues voy a empezar a hablar un poquito. Voy a explicar quién soy. Vamos a ver, esto vuelve a pasar de vez en cuando. Ahí estamos, exactamente. Hola. Yo vivo en España hace muchos años, en Rota, cerca de Cádiz. Yo amo España y muchas gracias por invitarme. And that will be all. Y así he cumplido con la parte de hablar español, porque evidentemente pues me siento más cómoda en inglés. Bueno, pues Paul y al resto del equipo, muchísimas gracias por invitarme. Yo llevo en este sector desde hace más de 15 años y en el sector de información y tecnología desde hace más de 20. Y antes de trabajar en AWS trabajé para Pearson y Houghton Mifflin y Thomson Reuters. O sea que llevo en el entorno de contenidos, en información, desde, bueno, años, digamos. Bueno, ya estamos llegando a la pantalla que buscaba. Fenomenal, ya estamos. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. Quería decir que estamos ahora mismo trabajando con más de 7.000 empresas educativas, que son EdTech, K12, instituciones editoriales, editores, empresas de aprendizaje. Voy a comentar en primer lugar algunas de las tendencias que vemos que se están dando ahora mismo en nuestro sector. Vamos a empezar entonces con el primer concepto. Y uno de los factores de disrupción ahora mismo son los presupuestos que desaparecen y los comportamientos de los alumnos. Y luego pasamos a digital y esto exige un cambio en la arquitectura de contenidos. El fundador de OpenStax College, el material educativo en el sector de aquí a 5 o 10 años será completamente nuevo. Esto es lo que le sucedió al sector de la informática, al sector de música, al sector de publicaciones. Vamos a ver cómo cada vez más utilizamos Big Data. Grandes editoriales ahora mismo están trabajando y o comprando a empresas que plantean la tecnología adaptativa y la analítica predictiva y las están además empotrando en sus suites de productos, cosa que les va a garantizar, por así decirlo, el éxito de sus alumnos porque van a poder aprovechar los datos para impulsar la innovación y el cambio. Y las suites de productos de alumnos les van a permitir avanzar hacia demostrar, y esto es esencial, demostrar que pueden utilizar los datos para demostrar que efectivamente ayudamos a nuestros alumnos a conseguir los éxitos que buscan. Aparte de estas tendencias, ha habido un incremento en modalidades alternativas. Por ejemplo, el aula invertida, la educación basada en competencias, CBE y programas en línea, que exigen de los editores y de las empresas de aprendizaje que proporcionen contenido digital en distintos formatos, de manera distinta a lo tradicional. Este cambio a la práctica institucional, incluyendo implementación de MOOCs y recursos y estrategias de código abierto, también explica que las empresas se planteen una pedagogía flexible siempre y cuando utilizan además recursos tradicionales y OER. Hay otra tendencia, y esa también entiendo absolutamente crítica, la necesidad de garantizar acceso a datos de calidad. No solamente acceso a datos, no, además en tiempo real. Esto es lo que necesitamos todos, alumnos y profesores. Y esto enlaza con las realidades reforzadas en el entorno educativo. Así que cambien las cosas, ¿verdad? Hay que reinventarse como empresas de aprendizaje. Ya no somos editoriales, ya no imprimimos libros. Y están buscando estrategias para una transformación digital al mismo tiempo que están creando la siguiente generación. Entonces, hablemos un poquito sobre qué significa esto y entremos ya en el tema de Big Data. ¿Cómo es que los datos pueden ayudar a las empresas de educación? Bueno, pues hay diferentes datos de diferentes áreas de la solución educativa, los sistemas de gestión de aprendizaje, los productos de educación. Cuantas más oportunidades hay, pues mejor.
porque claro, hay que comparar y contrastar los datos y luego así pueden hacer una mejor analítica y además analítica predictiva también. Voy a dar un ejemplo de la predictiva dentro de un momento y eso a su vez ayuda a identificar cuando un alumno puede estar al borde del fracaso. Este es solo un ejemplo. Una mejor analítica informa mejor el producto, eso nos da un mejor programa de estudios, un mejor diseño de solución. Y entonces hay que apoyar la experiencia holística, integral, ya sea mejorar el desarrollo de productos, el currículum como servicio, aprender a través de los pares. Estos solo son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, vaya, ¿qué es esto? Bueno, yo sigo hablando. I don't know how I did that. Yeah, I don't know either. It's the Wi-Fi is being connected. There we go. Okay. There we go. Uno de mis primeras presentaciones en Thomson Financial fue en los 90 y estaba haciendo una presentación al CEO y estaba presentando el primer producto de Internet. ¿Y qué pasa? Que no funcionó. De todas formas, me invitó a su oficina y bueno, al final salió todo bien. Pero bueno, así que esto no me preocupa porque ya lo he pasado muchas veces, que me falle la técnica. Bueno, pues ya decía que esto es un giroscopio y esto nos permite mejor experiencias de diseño. Por ejemplo, si podemos identificar en nuestro programa de estudios las necesidades de revisar dónde tienes que revisar para llegar a los estudiantes objetivo, bueno, esto permite a lo mejor a los estudiantes hacer un autodiagnóstico para que puedan adelantarse. O a lo mejor la acción de los pares también puede aprovecharse al máximo. Hablemos un poquito. Y ahí es donde estamos trabajando con algunos de nuestros clientes en AWS. ¿Qué tipo de análisis hacemos? Bueno, descriptivo. ¿Qué ha sucedido antes? El descriptivo, análisis descriptivo. Descripto es hasta cierto punto lo que pasó antes. Tomamos nuestra información, lo combinamos con los datos de las notas de ese alumno y vemos. Por ejemplo, digamos que hay unos alumnos que están a punto de licenciarse y también sabemos que están jugando al fútbol o lo que sea y sabemos que conseguimos una mayor tasa de éxito cuando el alumno, además de estar a punto de graduarse, está haciendo otras cosas. Este es un análisis descriptivo donde combinamos dos tipos de datos. Y luego cuando llegamos a tiempo real, ahí es donde llegamos ya a los pequeños datos, donde podemos utilizar los servicios de AWS para ayudar a los instructores y a las entidades a adaptar la estructura de los cursos, los exámenes, con lo cual estamos consiguiendo más datos en tiempo real para determinar si esa cuestión pues no significa nada para ellos y habrá que cambiarla para tener un mayor éxito, cambiar cómo se plantea la pregunta. Luego voy a hablar de un ejemplo en un instante, pero podemos tomar esas dos piezas y se vuelve predictivo. O sea, estamos combinando datos descriptivos y datos en tiempo real para tener un modelo predictivo. Esa es la parte más emocionante, porque podemos ver dónde los alumnos están en riesgo y dónde pueden ser ayudados. Por ejemplo, los alumnos que tardan mucho en entregar sus deberes, si lo fusionamos con datos en tiempo real como preguntas, exámenes, a lo mejor podemos determinar que seguramente van a conseguir una nota menor y así podemos intervenir. Tengo una diapositiva más y luego ya les voy a dar un ejemplo en directo de cómo estamos haciendo esto. Estos son todos los servicios de datos que AWS ofrece hasta la fecha, específicamente para analítica de datos, Data Analytics. Una vez que hemos definido los casos de uso, estos son todas las diferentes piezas que podemos utilizar para esa iteración y volvemos a ese giroscopio de datos que mostré al principio. Sin embargo, no hay solo una solución o un servicio que pueda servir para todo. Es cuando utilizamos las herramientas adecuadas conjuntamente podemos hacer una buena arquitectura de datos para satisfacer nuestras necesidades. Así que, por ejemplo, una recomendación
una empresa se dio cuenta que quería centrarse en productos y clientes, en eso es lo que se tiene que centrar, y la infraestructura y la inteligencia artificial lo dejan en nuestras manos y ellos siguen evolucionando con sus dimensiones educativas mientras que están trabajando con nosotros en los otros elementos. Ahora voy a enseñarles un ejemplo en directo. Bien, Ivy Tech Community College. Puede ser cualquier centro K12, puede ser cualquier institución en España o en cualquier parte de Europa. Eso no es lo importante. Lo importante es que es uno de los clave con los que hemos estado trabajando. Y creo que voy a entrar en algo de los datos porque creo que así van a entender mejor esa idea del giroscopio. Analiza todos los días 1 millón de datos. Esto lleva a una base de datos continua de alumnos con 1.700.000 registros. Este centro está enseñando en 23 campuses con 150 ubicaciones en el estado. También tiene una infraestructura informática enorme con 1.200 aplicaciones, 24.000 PCs, 2.000 puntos de acceso inalámbricos y una media de 23 correos electrónicos transmitidos diariamente y 10 terabytes de información que se descargan todos los días de Internet. Estamos hablando de muchísimos datos. ¿Cómo están trabajando con nosotros, con AWS? Pues se están centrando en utilizar todos esos datos para intervenciones y poder volver a ese giroscopio y algunos de los servicios para darle sentido. Han determinado que los factores más determinantes, o sea, las notas anteriores, no tienen efecto predictivo en los resultados o notas futuras de ese alumno. Están viendo diferentes elementos. Hablamos, ¿verdad?, de descriptivo tiempo real para hacer predictivo. Lo están combinando de diferente manera para conseguir esos resultados predictivos sobre un alumno en concreto. Entonces, esta organización y otras están alejándose de informes predefinidos y están dándole a sus usuarios analítica en tiempo real. Analizan los comportamientos de alumnos con éxito y sin éxito, determinan en qué vía está ese alumno de tener éxito o de no. Y el resultado para este centro es que con la implantación de servicios AWS han ayudado a tener éxito a sus alumnos con sus notas en un 80%. Esto es solo un ejemplo de cómo podemos utilizar AWS y el cloud y servicios de datos o data services. Ivy Tech, este centro, bueno, ¿cuál es la ventaja para ellos? Ya no tienen que centrarse en recabar y procesar datos porque están utilizando nuestros servicios y pueden utilizar esos recursos para lo que realmente les importa, que es para ayudar a los alumnos a tener éxito. Y asociándose con nosotros han podido mejorar los resultados de sus alumnos. Y luego, pues también entramos en el tema de inteligencia artificial y deep learning, aprendizaje en profundidad. This is just one example of. Esto es solo un ejemplo de algunos de los clientes con los que estamos trabajando con inteligencia artificial. Ahí ven nombres muy conocidos: Netflix, la NASA. Hay algunos clientes del mundo de la educación también que están utilizando nuestros sistemas AWS y de inteligencia artificial. Pero, ¿qué significa esto? Los tres están interconectados. Tenemos estas tres cosas: inteligencia artificial, aprendizaje por máquina y DL, que es Deep Learning, aprendizaje en profundidad. Son los tres que se combinan. En la parte de aprendizaje de máquina es un servicio basado en la nube que crea modelos encontrando patrones en los datos y luego utiliza estos modelos para procesar datos y generar predicciones. Y la parte de aprendizaje profundo, DL, Deep Learning, son redes que son capaces de aprender sin supervisión a partir de datos no estructurados y sin etiquetar. Y esta es la clave, el poder utilizar todos esos datos. Antes de darles un par de ejemplos, ¿cómo está utilizando Amazon esto hoy en día?
Hemos estado invirtiendo mucho en la inteligencia artificial durante 20 años y muchas de las capacidades que utilizan nuestros clientes están guiados por machine learning, aprendizaje a través de máquinas o máquinas que aprenden. La cadena de suministro, bueno, también utiliza ML. Luego hay comprensión del lenguaje natural y reconocimiento de voz. Daré un par de ejemplos. Y Deep Learning, DL. Ya tenemos miles de ingenieros que están dedicados a todas estas técnicas. Bien, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la ventaja de utilizar inteligencia artificial para las empresas educativas? Bueno, integrando estos servicios en la ecoestructura de la educación, esta aumenta la involucración del alumno. Utilizando simulación integrada por voz, tareas, el alumno puede seguir involucrado y estar motivado para seguir al siguiente paso, a la siguiente fase. Tienen herramientas que les motivan, vídeos, etcétera. Y mejora la experiencia educativa en términos generales para ese alumno. Antes hablaba del nativo digital. Bueno, sí, efectivamente, esto es interesante hasta para los que no somos nativos digitales. Y esto, los instructores que ahora tienen que enseñar en las aulas invertidas y tienen que enseñar en línea, online, ahora aprenden a hacerlo gracias a esto. Bueno, pues esto les va a dar materiales más interactivos, más opciones para enseñar y para aprender. Y también les va a mantener al día con las tecnologías e innovaciones actuales, ya sea sobre el terreno o en la aula física o online. Entonces, AWS le permite a los instructores centrarse en el alumno mientras que están haciendo evolucionar sus exigencias educativas. Y luego, ahora podemos hacer que el contenido y que la experiencia sea mucho más interactiva. También, y a veces esto es más importante, permite recabar datos e introducirlos de analítica en tiempo real, predictivas, para ayudar a que se consigan desarrollos futuros de suites de productos y soluciones. Por ejemplo, aprendizaje adaptativo y personalizados. Podemos utilizar la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o machine y el aprendizaje profundo, centrándonos en el alumno, uno a uno. Y esto se vincula, entonces, si pensamos en el giroscopio, volvemos a centrarnos en lo que es el éxito del alumno. Y finalmente también ahorras, es decir, son recursos que se aprovechan. Podemos utilizar esos recursos que se dedicarán a otros servicios que ya han demostrado su valía. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que nos estamos planteando? Arizona State University, ASU, la Universidad Estatal de Arizona, es uno de los ejemplos. Es Arizona, pero podemos hablar en este mismo sentido de K12, educación superior, etcétera. Encaja en todo. Es un programa de voz que incluye dos conceptos: codificación, programas de codificación para alumnos en campus. Por ejemplo, 3 cursos en ingeniería, enseñarles a codificar estas capacidades que valen para voz. Esto también lo podemos plasmar en K12, ¿no? Es decir, para chicos que están en la secundaria o en primaria, no estamos hablando solamente de alumnos de posgrado. Podemos utilizarlos en otros campuses, podemos también, por ejemplo, plantear, bueno, qué es lo que está pasando este fin de semana en la universidad. Va a haber un partido de fútbol o de baloncesto o de lo que sea. Así que nos permite más eficiencia operativa, mucha más. Otro ejemplo es Canvas. Canvas para los instructores. Con Canvas para Alexa, los alumnos, los padres, los profesores, los asesores, todos pueden vincular sus cuentas de campus y Alexa, la aplicación, para pedir información acerca de las asignaturas. O sea, que estén donde estén,
siempre y cuando cuenten con un dispositivo Alexa, por ejemplo, un dispositivo en el que tú tienes tu propio dispositivo, que más o menos vamos planteándonos así. El servicio de voz va a responder según vaya siendo necesario con información de conformidad con el contenido de la cuenta personal. Así que, por ejemplo, quisiera saber cómo van mis notas o qué es la carga de deberes que tengo. Bueno, pues esto es lo que permite Canva, sobre todo con LMS. Es la experiencia del alumno en muchas instancias. No siempre, pero muchas veces. Son dos ejemplos, pero si somos ambiciosos y nos planteamos las suites de productos, si nos planteamos las tecnologías, si nos planteamos la innovación, pues pensemos un poco acerca de poder garantizar recursos y contenidos y material de aprendizaje que se basan en la interacción del éxito y el éxito conseguido por ese alumno. O sea, un alumno, por ejemplo, que está pasándolo mal en una asignatura en concreto, pues podemos inmediatamente facilitarles información y contenido que les ayude. Es decir, verdaderamente ofrecer al alumno el contenido individualizado. Luego, otras herramientas, Alexa y Polly. La verdad es que hay muchas formas, numerosísimas alternativas. Las partes involucradas pueden verdaderamente aprovechar la inteligencia artificial, buscando siempre el mejor resultado para los alumnos. Podría hablar durante muchísimo tiempo porque es muy interesante, pero me quedo ahora en muchas gracias. Me parece que tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Os invito a que me acompañéis, a que os sentéis aquí. Gracias, Shanta. Te has presentado tú a ti misma. Iba a decir que estaba con nosotros también y que nos iba a acompañar ahora en la ronda de preguntas, en la entrevista. ¿Os podéis sentar? Sí, quisiera darle la palabra a Pilar Torres, que es encargada de España e Iberia para AWS. Le damos la palabra. A esta ronda de preguntas. Ya somos 3 entonces. Bueno, después de escuchar la intervención de los dos, a mí me gustaría abrir la ronda de preguntas. Son preguntas para los 3. Pueden contestar distintamente cualquiera de los 3. Son preguntas que voy a lanzar a los 3. Y la primera sería, ¿qué está haciendo AWS en referencia a la analítica de datos en el sector educativo? Sure. So I spoke about that a little bit, showing you the Ivy Tech example. We also have another example from it's another university. Pero tenemos otro ejemplo de otra universidad también. En términos más amplios, hemos visto esta visión amplia, ¿no?, de los servicios que existen. Voy a hablar desde el punto de vista del editor en este momento. Todos están utilizando componentes distintos. Son distintos entornos. Ivy Tech, la verdad es que ha mostrado su valor y nos sirve a nosotros como referencia a la hora de plantear presentaciones, pero en términos más comprensivos, si vemos Redshift, por ejemplo, o componentes de S3 con Lambda, por ejemplo, pues están utilizando una gama completa. Lo importante es decir que están trabajando con las contrapartes de AWS y consultores para poder determinar, en primer lugar, cuál va a ser el uso. Y esto es esencial, porque aunque todos queremos que los alumnos consigan sus éxitos, pues va a haber distintos casos. Hay distintas razones por las que utilizamos estos datos. Un ejemplo, cuando yo trabajaba en Pearson, pero es que es muy parecido. Yo trabajaba en educación superior, pero bueno, también vale para K12. Yo trabajaba con un estado que tenía, un college de comunidad que tenía 4 campuses y utilizaban distintas alternativas. Hubiéramos podido utilizar AWS para acceder a todos los puntos de datos en esos campuses distintos para determinar si es el campus en el centro de la ciudad o el que está en las afueras el que tiene problemas. ¿Y qué es lo que están haciendo? En vez de hacerlo a título manual,
que desde luego pues exige mucho trabajo y muchos de nuestros clientes están en eso. En K12 desde luego están utilizando hojas de cálculo, pues ya no necesitan hacerlo, pueden aprovechar estos servicios para poder entonces predecir, tenemos que cambiar esta realidad en tal campus, en este centro, porque los estudiantes trabajan de día y estudian o van a clase por las tardes. En fin, es interesante, pero así vemos cuáles son las realidades a las que se enfrentan los alumnos. Muchas gracias. No. Pues sí. Yo hice un comentario al principio y tiene que ver con simplificar y escalar. Las empresas que tienen éxito en el futuro, las que tendrán éxito, tienen que tomar decisiones acerca de lo que quieren garantizar y lo que quieren que otros garanticen y cómo trabajan conjuntamente. Es muy importante, llegados a este punto, reconocer que hay una gama de cosas que se pueden hacer y la alternativa es esencial. Hay que tomar una decisión. Las empresas que consigan el éxito serán las que se diferencien gracias a esas alternativas de producto que ofrecen. El análisis de mercado es absolutamente esencial. Hay que saber cuáles son las competencias core, hay que saber qué es lo que podemos garantizarle al mercado. Así que son estas habilidades comerciales, este conjunto que nos permite garantizar que nosotros cumpliremos y otros no cumplirán. Y tiene que ser valioso, tiene que incidir sobre los resultados que obtienen los alumnos. La primera pregunta, la primera cuestión que os planteaba, ¿nos podéis poner algún ejemplo más de éxito real? So the key one that we talked about El más importante que hemos comentado es el de Ivy Tech. Sí, podré dar un poco más de información acerca de Ivy Tech. Lo que han hecho es, ahora han conseguido desarrollar un modelo del 80% de alumnos que corren riesgo de fracasar de aquí a 2 semanas. Esto lo han hecho utilizando el servicio analítico de Redshift y también utilizan otros componentes de servicios de Amazon, pero básicamente es Redshift el más importante de todos ellos. Esos puntos de datos, recordamos los puntos de datos que estaba comentando antes, han utilizado los algoritmos y pueden efectivamente aprovechar Redshift, que los consigue desglosar para saber estos puntos, cómo han fusionado los puntos reales y lo descriptivo para llegar a ese modelo predictivo que garantiza ese 80% de éxito. Lo que han hecho con ello, y esto no necesariamente se plasma en K12 en función de su elemento de soluciones, pero básicamente podemos decir que si buscamos un programa de asesoría concreto, lo que han hecho ha sido encajar una app que se llama Advisor Program. Son 16.000 los alumnos que lo utilizan para conseguir ese resultado de 80% de alumnos en riesgo. Han podido ayudar a 16.000 alumnos en las 2 semanas primeras por estos servicios analíticos. Son alumnos en riesgo de fracaso escolar. K12 lo podemos llamar AppCall, lo podemos garantizar a través de QuickSight, que es otra herramienta, para que los instructores o maestros vean cuáles son los alumnos en riesgo de fracaso con datos reales en 2 semanas. Otra cuestión más respecto al partnership expuesto en la presentación con distintas soluciones software del mercado. ¿Qué esfuerzo supone implementar estas soluciones? Esfuerzo, hablamos de tiempo y hablamos también de recursos. Yeah, I'm happy to take that. Sí, So I think me encargo yo de it's a esta business pregunta. planning exercise. Es un which we ejercicio talked de about. planificación de negocios, como comentábamos. Empieza comprendiendo al cliente y mirar en el espejo retrovisor. Esto es una competencia esencial para una empresa electrónica que esté trabajando en un mercado concreto. Amazon tiene fama de estar obsesionada con sus clientes, de centrarse en sus clientes, y es lo que explica su éxito. Porque si comprendemos al cliente, si sabemos quién es el cliente y miramos en el retrovisor, podemos simplificar y podemos escalar. Y volvemos a este desafío: simplificar y escalar. Simplificar y crecer. He hablado acerca de mi experiencia hace 20 años como maestro recogiendo los sobres. Eso no es escalable, ¿verdad? Es decir, el maestro no va a conseguir, ni el alumno va a conseguir a largo plazo grandes resultados. Así que hay que comprender al alumno, hay que comprender
cómo son las instituciones que atienden a los alumnos y a partir de ahí hacer un análisis para comprender qué puede hacer Santillana y sus socios, qué pueden hacer Santillana y sus socios para que se aprecie que existen en el mercado. Ahí se tomarán decisiones acerca de dónde se va a invertir, qué tipo de producto va a funcionar y cuál no, qué tecnología hace falta. Hemos visto en la presentación de Shaunda, como sabemos, creo, Voice y Alexa han sido fantásticos para Amazon. Hemos invertido, desde luego que sí, y en este sentido esta inversión también nos ha obligado a no hacer otras cosas, porque nuestras competencias, nuestras capacidades no encajan. Yo creo que fue Rob antes el que dijo en esta primera presentación de la jornada que no hay una única respuesta, no hay una única solución que lo zanje todo. No, lo importante cuando tenemos un producto o un servicio es intentar comprender cuáles son las 3 o 4 realidades óptimas que podemos conjugar para que represente una importante diferencia para los alumnos. Bueno, yo lo que está contando Paul. respecto a lo que comenta Paul, y bueno, se ha hablado de Alexa y el tema del lenguaje natural, pues es uno de los elementos tecnológicos que ahora mismo puede cambiar mucho las cosas de cara al futuro. Tenemos uno en el booth, en el stand de AWS que tenemos ahí fuera, o sea que os invito a todos a pasar a verlo, a probarlo. Hemos improvisado un pequeño skill 100% aplicable al mundo educativo, pero yo creo que la belleza y el poder que tiene este tipo de tecnologías es que, como han comentado mis compañeros, son tecnologías que se desarrollan con un amplio espectro de utilización. De hecho, Alexa se utiliza para comprar en la tienda de Amazon, pero tiene tantas posibilidades que hay un ecosistema enorme que ha desarrollado skills para ese dispositivo y esa tecnología que está disponible dentro de la plataforma de AWS, y hay un catálogo enorme de skills que ya están desarrollados para el mundo educativo en particular. Y dices, bueno, ¿solo para educación o para compra? No, pues yo hace 2 días estaba en el Smart City Expo en Barcelona, que es el mayor congreso para ciudades, y Alexa se está utilizando para que la gente pregunte, y se puede utilizar en un colegio, ¿dónde tengo mi próxima clase? ¿Cuándo son los exámenes? ¿Qué horas de tutoría tengo? Precisamente para acercar la interacción entre los usuarios y los centros, ¿no? Entonces yo creo que lo que ofrecemos aquí es un mundo de posibilidades inmensas, y yo creo que Santillana estáis demostrando que estáis precisamente a la cabeza en aprovechar todas estas tecnologías y todas estas ventajas. A nivel de partnership que estábamos hablando, ¿qué está haciendo la industria editorial con los productos que ofrece Amazon? Pues la verdad es que la industria editorial, como comento, tiene una amplia gama de posibilidades de establecer partnerships con Amazon y con AWS. En particular, con el equipo de Santillana, pues la verdad es que yo creo que llevamos un camino recorrido que va avanzando, se van abriendo nuevas áreas de colaboración, hay programas específicos para el mundo educativo que se están ya aplicando con Santillana, y bueno, pues Santillana es uno de nuestros partners de referencia, incluso a la hora de desarrollar y implementar programas a nivel mundial, que tenemos a Santillana como un socio privilegiado para colaborar y extender luego estos programas incluso a otro tipo de compañías, ¿no? Esa era un poco la pregunta que tenía preparada para vosotros, pero bueno, vuelvo a hacerla, porque teniendo en cuenta el ecosistema de Santillana, ¿no?, del grupo del que estamos hablando, ¿cuáles serían los primeros pasos que se tendrían que dar para implementar los nuevos servicios que ofrece AWS? Bueno, pues yo creo que es que aquí no sé si cabe hablar de primeros pasos, porque yo creo que Santillana lleva ya un amplísimo camino recorrido, ¿no? Yo creo que como Iñaki ha comentado también en la introducción, Santillana es un claro ejemplo de cómo se han utilizado las tecnologías que en cada momento podían hacer que la plataforma y el ecosistema tecnológico de Santillana realmente tuviera acceso a los mejores productos, con las mejores condiciones de agilidad, de escalabilidad, de eficiencia en costes, de optimización. Y yo no lo veo como primer paso, yo creo que realmente estamos en un camino ya muy sólido y hay muchas vías abiertas que yo creo que iremos compartiendo con todos vosotros en cada uno de estos congresos en el futuro también. Paul, Shaunda y Pilar, una última pregunta para los tres.
¿Qué otros tipos de iniciativas, qué otro tipo de iniciativas de Amazon se podría lanzar como un acuerdo con Santillana, por ejemplo? Bueno, pues nosotros tenemos un área dentro de Amazon Web Services exclusivamente dedicada al mundo educativo, y ahí Paul también puede comentar más, y hay programas que están diseñados específicamente para empresas dentro del mundo educativo, empresas que desarrollan tecnología dentro del mundo educativo, empresas que proporcionan servicios alrededor de la educación, y eso es precisamente lo que estamos haciendo con vosotros, compartir y haceros partícipe no solo de la implementación de estos programas, sino también del diseño y de la creación, ¿no? Y de irlos enriqueciendo. Y ahora mismo hay un área de trabajo dentro de AWS muy importante para K12, donde os tenemos como socio de referencia y como socio estratégico para poder ahí hacer cosas juntas. Invito también a Paul. Yes, thanks, Pilar. So I think, is this the last question or was there ¿Es la some more? última pregunta? ¿O va a haber más Para los preguntas? tres. Podemos abrir, si tenemos tiempo, después podemos abrir una ronda un turno de preguntas del público después. Okay. I wanted to really provide a summary. Bien, quería dar un resumen de los últimos 40 minutos o así, para contestar justamente a esta pregunta. Lo que es crítico en Amazon es que siga inventando. Y lo que es crítico en Santillana es que siga inventando también. Las personas que van a tener éxito con toda esta elección y con esta velocidad de desarrollos y velocidad de cambio y transformación, y la revolución que se está produciendo va a ser la capacidad de inventar. Y con eso vuelvo a mi primer comentario. La invención viene de gente trabajando juntos. Hemos hablado de Alexa, de inteligencia artificial, toda una serie de servicios de infraestructura. Alguien dijo antes que Amazon ha lanzado 1000 servicios solo en el último año. No lo dije yo, me parece que fue Luis el que lo dijo. Muchísimas gracias por señalarlo, Luis. Y es cierto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es la única forma de estar por delante a la hora de proporcionar servicios y escalar y simplificar esos servicios. En el futuro, las invenciones del futuro girarán alrededor de tecnologías concretas, pero también girarán alrededor de la privacidad, la seguridad, de la que ya hablamos esta mañana, mejorar cosas como la certificación de cumplimiento de seguridad, proporcionar centros de datos en regiones y en países, proporcionar cumplimiento con los estándares locales de datos. Eso para nosotros es muy importante. Y es un área de invención muy importante para nosotros. Ver cómo los alumnos siguen aprendiendo sus necesidades. Ya no será la generación XY, será otra generación. Bueno, lo que hemos aprendido de las anteriores generaciones es una cuestión de tiempo, de espacio, de costes. Hay muchísimos niveles de invenciones que se tienen que producir, pero lo clave es que todos tenemos que ser inventores. ¿Podríamos tener tiempo para alguna pregunta más del público? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera plantear alguna cuestión a nuestros tres invitados? Sí, hay por aquí, en la tercera fila. Gracias. Mi pregunta es para Sandra, que comentaba que podía profundizar quizá en la experiencia del Ivy. Y volviendo a la pregunta primera de Marta, ¿podrías compartir, aparte de los retos o los aspectos tecnológicos, cuáles han sido las métricas fundamentales que han derivado en ese análisis del éxito o no éxito de los alumnos y cómo las han relacionado? O sea, ¿cuáles han sido los aspectos más clave que ellos han analizado y cuál era la relación entre ellos? O quizás mucho detalle. Gracias. Thank you for the question. So I wish I could get Me into encantaría entrar en las métricas exactas, pero puedo hablar del proceso en términos generales. Las métricas van a cambiar dependiendo de lo que queramos medir. Es una respuesta de depende, ¿no? Pero lo que han hecho es que
por ejemplo, las cosas que se recaban en SAC, o sea, el sistema de información de alumnos, los factores demográficos de dónde son, y eso lo combinan con las notas que han tenido. Y han escrito muchísimos algoritmos utilizando la tecnología Redshift para llegar a predecir. Entonces, han hecho esto, esto y lo otro. Bueno, pues no es tan sencillo como suena. Por ejemplo, tomaron las notas y lo combinaron y luego con lo otro y obtuvieron ese resultado. No, están cogiendo todos esos datos y están mezclándolos y equiparándolos con los servicios analíticos para ver qué funciona y qué no funciona, para llegar a ese modelo de predicción. Y son una referencia para AWS. Es algo... si quieres aprender más, si quieres saber más, me vienes a ver luego y yo te pondré en contacto con nuestro homólogo norteamericano para que hables con las personas que desarrollaron las métricas. Sí, han definido lo que es el éxito para los alumnos, para ellos. Tienen 23 campuses. Entonces tienen diferentes campuses donde combinan los datos de todos ellos para ver si, por ejemplo, está funcionando la clase de álgebra y qué funciona y qué no funciona con la clase de álgebra. Y entonces han definido estos son los elementos que sí tienen éxito para nosotros. Y ahora tenemos que combinarlos con los tiempos de datos en tiempo real, ya sea el currículum, el programa de estudios. A lo mejor tienen diferentes cursos de matemáticas en esos 23 campuses. Y a lo mejor tienen que hacer que sea el mismo programa de estudios. No digo que es así, es un ejemplo, pero verlo desde ese punto de vista y luego combinar ambas cosas. Pero lo que define el éxito del alumno en un campus o en un centro o en un colegio puede ser distinto de otro, dependiendo de los alumnos que estén en los diferentes centros. Pero yo puedo poner en contacto con ellos para que les pregunten directamente. Trabajamos también con otros centros que han utilizado la analítica de datos para predecir. También les puedo poner en contacto con ellos si quieren. Sí, muchas gracias. ¿Para cuándo se estima que Alexa esté disponible en español? Hay un roadmap de idiomas en los que va a ir saliendo. Alexa está basado en dos componentes, uno se llama Lex y otro Polly, que son componentes que trasladan de voz a texto y de texto a voz también, y todos los algoritmos que alimentan todo eso ya está disponible. Tenemos ese roadmap. Os puedo asegurar que Santillana es uno de los casos donde ponemos, y hay otros muchos donde se puede aplicar este tipo de tecnologías que hemos puesto encima de la mesa y damos visibilidad a nuestra corporación de dónde puede beneficiar, y os aseguro que en vuestro nombre también estamos empujando para que esté lo antes posible, y desde luego en cuanto haya fecha seremos partícipes en hacer muchas cosas juntos con ello. Sí. ¿Más? Oh, can I touch a little bit on that? Oh, just to add one more piece to that. Sí, claro. So, okay, thank you. So to add to, para to that añadir piece, a esa respuesta de Lex y Polly, que se alimenta a Alexa, eso es lo que está utilizando Campus para tener el reconocimiento de voz. Es lo que está utilizando Canvas. Ya está parte en español, y también desde el punto de vista de contenido. Entonces, por ejemplo, los deberes online, no siempre se enseña online, pero los exámenes, etcétera. Bueno, eso es solo un ejemplo. Se puede utilizar Alex y Polly, porque eso se introduce en Alexa y te permite tener esa interacción y reconocimiento de voz junto con inteligencia artificial y datos que ya existen hoy en día. Sí, en la parte de dispositivos han trabajado con tabletas como Kindle,
han trabajado con otros para casa como ECO. ¿Están pensando en crear algún tipo de dispositivo centrado específicamente en educación y en la escuela, que pueda ayudar tanto al profesor en el aula como en la escuela? So, if I understood the question Bien, si he entendido bien la pregunta, sí, estamos estudiando dispositivos concretos, ¿verdad? Para el profesor, para educación, para el aula. Sí, ahora mismo nos estamos centrando en Lex y Polly, como dijo Pilar, y los dispositivos Alexa. Hay numerosos K12. Perdón, personas de 4 a 18. Estamos haciendo experimentos con estos grupos de edades en muchos países. Entonces, en cuanto a las nuevas tecnologías, bueno, ya lo mencionó antes Luis, estamos considerando cosas como captar la voz de un niño de 7 años en el aula. Esta es una nueva consideración en cuanto a privacidad, porque está grabando la voz de ese niño. Y entonces estamos trabajando con ello, pero tenemos que cumplir, claro, con las normas de privacidad, ¿no? En cuanto a la voz de estos niños y poder grabarlo. La experiencia en las aulas tiene que ver con cómo el dispositivo Alexa puede ser un profesor virtual para complementar las actividades del profesor. Algunos de los experimentos que yo he visto son alumnos que pueden reunirse en grupos para hacer unos deberes, ir a una esquina del aula y como grupo interrogar a un dispositivo Alexa sobre el tema en el que están trabajando y utilizar el dispositivo Alexa de forma interactiva para producir respuestas o para no producir respuestas, a lo mejor para ellos dar su propia respuesta. Es como si utilizas un motor de búsqueda basado en texto. Los alumnos tienen que validar cuál es la respuesta, tienen que entender si Alexa ha entendido la orden que le han dado o las instrucciones que le han dado. Sí, puede ser como una especie de profesor virtual, Alexa. Y con Canvas, bueno, hay que ver cómo funciona con Canvas. Tienen unas aptitudes, aplicaciones de voz que permiten a los alumnos interrogar a Canvas sobre, por ejemplo, qué notas obtuvieron en la última clase o en el último examen. En este momento nos estamos centrando sobre todo en Alexa y Lex y Polly, estas tecnologías. Además de esto, por supuesto, en el lado Amazon del negocio tenemos los Kindles, y hay programas muy importantes en Kindle en las aulas. Y yo quisiera hablar con Santillana sobre qué asociación podemos llegar en cuanto al contenido. ¿En qué contenido está pensando Santillana? Porque todos sabemos que los programas basados en dispositivos en las aulas han tenido éxito por el contenido. ¿Es una evaluación en las que se están centrando en el uso de los dispositivos o es aprendizaje basado en grupos o es que para que actúe el dispositivo como un profesor virtual? O sea, ¿qué necesitan los alumnos? ¿Qué es lo que pensamos que Amazon, AWS y Santillana pueden construir juntos que se pueda escalar y simplificar y ayudar a los alumnos a aprender? ¿Y cuáles son los casos de uso? Y si ese caso de uso, ¿qué es? ¿Es aprendizaje basado en el grupo? ¿Es evaluación? ¿Para qué se va a utilizar? Pues en eso estamos trabajando ahora. ¿Alguna pregunta más ya para terminar? Y cerramos el panel. Hemos terminado, creo que ya. Hasta aquí es además el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Paul. Gracias, Sanda. Gracias, Pilar, por haber estado aquí con nosotros y habernos contestado a todas nuestras dudas. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias.